Bueno, buenas noches, queridos alumnos, estudiantes, médicos, colegas. Bienvenidos a este curso de electrocardiografía. Hoy quiero comenzar hablando un tema muy importante que se correlaciona y complementa las clases previas, que es fisiología cardíaca. Quiero tocar fundamentalmente la temática del ciclo cardíaco, pero vamos a comprenderlo por diferentes fases según las fases de Lewis o Wiggers, que en mi concepto es la forma más completa de entender la fisiología cardiovascular y la forma como se distribuye el flujo sanguíneo a través del corazón, llenando las cavidades para lograr un ciclo cardíaco efectivo. Así que bienvenidos a esta clase y espero que sea de su agrado. Entonces, antes de comenzar a hablar de ciclo cardíaco, es importante que entendamos el concepto de que el corazón es una bomba mecánica controlada por electricidad. Dicha corriente eléctrica que se genera y que se disemina por el corazón se genera porque el corazón tiene automatismo propio. Pero dicho automatismo se genera por unas células o un grupo de células que confluyen en un sitio y forman una estructura muy importante que denominamos como el nodo sinusal. El nodo sinusal, como ustedes pueden ver en pantalla, se encuentra acá ubicado en la desembocadura de la vena cava superior sobre la aurícula derecha, en una estructura que se denomina cresta terminal. El nodo sinusal tiene una posición usualmente más epicárdica que endocárdica, por lo que incluso en estudios anatomopatológicos es posible ver el nodo sinusal desde una vista externa, por lo cual existen ciertas variaciones sobre donde es un poco más interna, pero en general suele ser más epicárdica que endocárdica. El impulso se genera en el nodo sinusal y rápidamente comienza a despolarizar a la aurícula derecha. Si bien ambas aurículas se estimulan y se contraen de forma casi que simultánea, debemos entender que el impulso inicia en la aurícula derecha por la posición que adopta el nodo sinusal, pero que rápidamente, mientras este se encuentra despolarizándose, me refiero a la aurícula derecha, el impulso viaja a través de lo que conocemos como el haz de Bachmann o fascículo de Bachmann a la aurícula izquierda. Ese fascículo es el que genera el estímulo y la activación de la aurícula izquierda, pero de forma general la contracción o activación de la aurícula derecha es casi que simultánea que la aurícula izquierda, a pesar de que ambas, o mejor dicho, a pesar de que la aurícula derecha comienza a activarse primero que esta segunda. Una vez que ambas aurículas se encuentran activándose, el estímulo sigue viajando a través de miocitos de trabajo no miocárdico hasta finalmente confluir a una estructura muy importante que es el nodo auriculoventricular. Tenemos que entender que el nodo auriculoventricular es digámoslo así, la estructura que conecta aurículas con ventrículos en el sentido de transmitir corriente eléctrica. Es decir, toda la corriente eléctrica que se produce en las aurículas, ya sea en el nodo sinusal o en cualquier punto de las aurículas, debe llegar al nodo auriculoventricular para que éste transmita el impulso eléctrico a través de sus ramas hacia los ventrículos. De forma general, eso es así, con ciertas excepciones. Ahora bien, el nodo auriculoventricular se encuentra acá ubicado en la aurícula derecha sobre una zona que conocemos con el nombre de triángulo de Koch. Recordemos que el triángulo de Koch se encuentra formado o se encuentra delimitado por tres zonas, que son el velo septal de la válvula tricúspide, luego tenemos la válvula de Tevesio que protege el orificio del seno coronario y el tendón de Todaro, que es una extensión intramiocárdica de la válvula de Eustaquio, que es la que recubre o protege la vena cava inferior. Entonces, esos son los tres límites del triángulo de Koch. En su centro tenemos el nodo auriculoventricular y ese nodo auriculoventricular se continúa con lo que conocemos como el haz de His. El haz de His, el His penetrante, penetra el septo atrioventricular, generando posteriormente sus dos ramificaciones importantes, que son la rama derecha del haz de His y la rama izquierda del haz de His, ambas con sus respectivas subdivisiones. Posteriormente, estas ramas, izquierda y derecha, terminan en lo que conocemos como la red del Purkinje o Purkinje ventricular, que es la que termina despolarizando y activando a los ventrículos de forma sincrónica.
Esto es lo que conocemos como el sistema especializado de conducción. Y es importante entenderlo porque si yo tengo un sistema especializado de conducción íntegro o intacto, sin ninguna patología, pues entonces eso va a favorecer que yo tenga una contracción y relajación ventricular efectiva y por lo tanto tenga un ciclo cardíaco normal. Diferentes condiciones o patologías en los electrocardiogramas o arritmias pueden alterar este sistema de conducción y por ende afectar el ciclo cardíaco, el gasto cardíaco y la hemodinamia del paciente. Entonces, de forma global, entender esto nos permite entender que esa activación de las aurículas se representa en los electrocardiogramas como una onda P. Pero cuando ese estímulo viaja y activa y despolariza los ventrículos, esto va a representarse como un complejo QRS. Entonces, tenemos que entender también lo siguiente, y es que yo hace un momento expliqué que el impulso eléctrico viaja del nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular para activar posteriormente los ventrículos. Resulta que en esta imagen tenemos acá representado una serie de tractos internodales que conocemos como tractos internodales de James, todos los hemos aprendido, en donde nos explican que tenemos tres haces: tracto internodal anterior, medio o de Wenckebach y posterior o de Thorel. Hoy en día, la confirmación o la existencia de estos tractos internodales es muy discutida. De hecho, hasta la fecha, en el año 2026, no han podido ser demostrados ni anatómicamente ni electrofisiológicamente. Estos tractos internodales en realidad son o hacen parte más bien de la historia, pero no existe hasta el momento confirmación anatómica que demuestre la existencia de estos tractos internodales. Desde 1909, el doctor Thorel logró o publicó un trabajo muy importante en el cual él mencionaba la existencia de unas vías que conectaban el nodo sinusal con el nodo auriculoventricular. Eso generó mucha controversia, que incluso años más tarde otros investigadores propusieron ciertos criterios que deberían cumplirse para poder, digamos, estimar o que ciertas estructuras hicieran parte de lo que conocemos como el sistema especializado de conducción. Hoy en día no han podido ser demostrados la existencia de estos fascículos y por lo tanto no existen hasta este momento. Se enseñan en algunos cursos, se enseñan en ciertos libros, pero todavía desde el punto de vista electrofisiológico y anatómico, ya por conceptos modernos, no, digamos, no existe una aceptación universal sobre la existencia de estos tres tractos internodales. Entonces, ¿cómo llega el estímulo eléctrico del nodo sinusal al nodo V? Hombre, porque tenemos que el estímulo se inicia en esta zona, pero que finalmente cuando el estímulo eléctrico se genera en el nodo sinusal, el estímulo comienza a activar a las aurículas y como en forma de embudo a través de miocitos de trabajo no miocárdico, la conducción eléctrica, ese estímulo llega finalmente al nodo auriculoventricular, pero no llega a través de tractos internodales, llega por los propios miocitos o propias, digamos, células miocárdicas de las aurículas que en su forma de distribución termina y finaliza en forma de embudo hacia la zona que corresponde al triángulo de Koch. En esta zona básicamente se encuentra el nodo auriculoventricular. Una vez se recibe el estímulo eléctrico, este se disemina por el resto de estructuras como son la rama derecha, rama izquierda de las de His. Este es verdaderamente el sistema especializado de conducción, teniendo en cuenta entonces el nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His, rama derecha, rama izquierda, sus diferentes subdivisiones y la red del Purkinje ventricular. Entonces también tenemos que saber que el corazón no solamente se encuentra comandado por actividad eléctrica, tenemos que saber que tiene diferentes propiedades electrofisiológicas. De hecho, existen 5 propiedades muy importantes que son la contractilidad, denominada inotropismo o inotropía, la capacidad de excitarse o excitabilidad se le denomina como batmotropismo, la capacidad para relajarse durante lo que es la diástole ventricular o lucitropismo, tenemos la capacidad de conducir y transmitir la corriente eléctrica a través de lo que conocemos como el sistema especializado de conducción. A esto lo denominamos como dromotropismo
Y tenemos también el automatismo, porque tenemos células marcapaso, que son las que comandan el ritmo del corazón. Entonces, entender todas estas estructuras nos va a permitir saber que si yo tengo estas 5 propiedades electrofisiológicas intactas, entonces voy a tener de forma efectiva un buen gasto cardíaco, un buen ciclo cardíaco con sus diferentes alteraciones. Por supuesto, yo puedo tener un ciclo cardíaco normal a pesar de que tenga un cronotropismo aumentado en taquicardia o en bradicardia. Puedo tener un ciclo cardíaco normal a pesar de que tengo trastornos dromotrópicos como los bloqueos de rama, por ejemplo, y así sucesivamente. Pero estas alteraciones tienen de hecho alteraciones electrocardiográficas. Podemos ver con los electrocardiogramas diferentes patologías cuando se afectan estas 5 propiedades electrofisiológicas del corazón. Entonces ahora sí vamos a comenzar a entender cómo es la vía del flujo sanguíneo a través del corazón, cómo es que la sangre se transmite y viaja por todas las cavidades auriculares y ventriculares y hace todo el ciclo cardíaco. Entonces aquí tenemos el corazón, como ya hemos explicado, tenemos acá la vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho, válvula pulmonar, arteria pulmonar, rama derecha, rama izquierda de la arteria pulmonar, venas pulmonares, luego tenemos entonces acá a la aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, válvula aórtica, aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente. Estas son las estructuras básicas del corazón que las podemos observar en detalle en la imagen de la derecha. Entonces, ¿qué pasa? La sangre viene por las venas cavas, vena cava superior y vena cava inferior, y llega a la aurícula derecha. Luego, este flujo de sangre de aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, luego pasa a través de la arteria pulmonar, regresa a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, luego pasa al ventrículo izquierdo y finalmente el volumen se eyecta al resto de la economía corporal a través de la arteria aorta. Esto es de forma global y de forma general como es el circuito del ciclo cardíaco. Sin embargo, a mí me gusta entenderlo con diferentes fases y saber que para poder entender las fases tenemos que saber que existen 2 fenómenos que son la sístole ventricular y la diástole ventricular. Ambas son propiedades importantes de los ventrículos. La sístole es básicamente la contracción ventricular efectiva y la diástole la relajación. Ambos fenómenos generan ciertos movimientos de circulación de la sangre. La sístole o la contracción ventricular favorece la eyección máxima efectiva de la sangre, ya sea a los pulmones si está en el ventrículo derecho o al resto de la economía corporal si es en el ventrículo izquierdo. Y la relajación depende mucho y es la importancia porque si tenemos una relajación efectiva favorecerá a un buen llenado ventricular. Si yo tengo un llenado ventricular adecuado y tengo una contracción adecuada, entonces eso va a facilitar la hemodinamia cardiovascular. Entonces revisemos cuáles son las fases del ciclo cardíaco y las diferentes alteraciones que podemos tener si tenemos compromiso de cada una de estas. Lewis y Wiggers describen 7 fases del ciclo cardíaco. Hay diferentes formas de entenderlas o de explicar estas 7 fases. A mí me gusta primero entenderlas y explicarlas cuando tenemos las aurículas llenas de sangre. Entonces, las aurículas reciben la sangre de las venas cavas y las venas pulmonares y a partir de allí, en mi opinión, y así es que la voy a explicar, inicia el ciclo cardíaco. Entonces, comencemos. Tenemos entonces esta fase que es la fase de llenado rápido. Bueno, entre otras cosas, cada una de estas fases trataremos de relacionarlas acá con esta gráfica de curvas de presión-volumen. Entonces, vamos con lo siguiente. Fase número 1, llenado rápido ventricular izquierdo. Recordemos, ya en esta fase las aurículas recibieron sangre, están llenas, las venas cava superior e inferior drenan a la aurícula derecha y las venas pulmonares drenan a la aurícula izquierda. Ambas aurículas están llenas de sangre. ¿Qué pasa entonces? Que por un mecanismo de gradiente de presión, en este punto, cuando las aurículas están llenas de sangre, la presión intraauricular
derecha e izquierda supera a la presión de los ventrículos. Por lo tanto, por un mecanismo de presión o gradiente de presión, la sangre pasa rápidamente porque ese incremento de presión intraauricular favorece la apertura de las válvulas auriculoventriculares, en especial válvula mitral, válvula tricúspide. Entonces, se abre la válvula mitral, válvula tricúspide, el flujo de sangre pasa de aurícula a ventrículo porque en este momento la presión intraventricular es muy baja, es muy mínima. Fíjense que en esta fase el volumen del ventrículo izquierdo es bastante bajo. El volumen telesistólico ventricular izquierdo es muy mínimo, pero que irá aumentando a medida que se va llenando de sangre. Y además la presión en el ventrículo también es muy baja. Por eso entonces acá lo que tenemos es básicamente aumentos en la presión en las aurículas y presión baja en los ventrículos. Y eso favorece que la presión vaya de mayor a menor, llenando inicialmente los ventrículos. Esta fase es importante porque es la fase que explica la mayor parte del llenado ventricular. Normalmente en esta fase se puede escuchar un tercer ruido en algunas personas jóvenes o en algunas personas que tengan trastornos hiperkinéticos, pero el R3 o el tercer ruido puede escucharse en pacientes que tengan sobrecarga de volumen, congestión pulmonar, por ejemplo, edema pulmonar cardiogénico, pacientes con insuficiencia cardíaca agudo. Recuerdan el R3 o el ritmo de galope, que es un criterio, es un signo típico de insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, fase de llenado rápido ventrículo izquierdo por gradiente de presión. Luego tenemos la fase de llenado lento ventricular izquierdo o de diástasis. ¿Qué pasa entonces? Que en esta fase, tanto la presión en las aurículas como los ventrículos se igualan. ¿Por qué? Porque las aurículas están evacuando su contenido, están bajando presión y los ventrículos se están llenando, se están cargando de presión. Cuando llegue ese punto en el cual la presión se iguala entre aurículas y ventrículos, hablemos en este caso específicamente, por ejemplo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, pues entonces el gradiente de presión se va a disminuir y eso va a conllevar a que la sangre pase más lenta porque ya no tenemos una presión mayor de aurícula a ventrículo para que pase rápidamente. Comienza a seguirse llenando el ventrículo izquierdo a través de la diástasis, es un llenado lento y además esta fase es dependiente de lo que conocemos como frecuencia cardíaca o cronotropismo. Esto quiere decir que en personas que tengan frecuencias cardíacas bajas, bradicardias, podrá prolongarse esta fase de llenado lento ventricular izquierdo, pero personas que tengan taquicardias podrá entonces disminuirse o acortarse el tiempo del llenado lento ventricular, pero incluso puede perderse. Y esto pasa en pacientes que, por ejemplo, tienen taquicardias supraventriculares o taquicardias ventriculares, donde las frecuencias cardíacas son tan altas que anulan básicamente ese llenado lento ventricular. Esto conlleva a que de una manera u otra se disminuya el volumen de llenado, por lo tanto ese volumen que está disminuyendo también va a afectar el volumen sistólico, va a afectar el gasto cardíaco, puede afectar la presión arterial y la perfusión también. Por eso muchos pacientes pueden hacer síncope cuando tienen taquicardias sostenidas, pueden hacer dolor torácico porque está afectando el llenado ventricular. Si no tengo un llenado ventricular efectivo durante las taquicardias, eso tendrá manifestaciones clínicas, tanto de inestabilidad como estabilidad hemodinámica. Entonces, esto es muy importante. Fase de llenado lento ventricular izquierdo. En el gráfico vemos cómo el volumen va aumentando un poco en esta fase que conocemos como la fase G, pero la presión se mantiene constante, aún no ha aumentado. Comienza ligeramente a aumentar, se ve como hay una curvatura hacia arriba muy discreta, pero no suficiente. Luego tenemos entonces esta fase, que es la fase de sístole o patada auricular. Esta fase es clave porque resulta que en las dos fases previas tenemos un llenado hasta un 70% de los ventrículos. Queda siempre un porcentaje residual de un 10 o un 30% de sangre en las aurículas. Esa sangre tiene que pasar completamente hacia los ventrículos para tener un adecuado volumen sistólico o mejor dicho, un adecuado volumen telediastólico ventricular izquierdo. Entonces, ¿qué se genera? En este momento tenemos que el nodo sinusal se activa, despolariza las aurículas derecha e izquierda generando una contracción, una activación auricular y eso se representa en el electrocardiograma
como la onda P. Así que ya saben que la onda P representa la activación, esa despolarización auricular y por ende la sístole o patada auricular. Cuando yo tengo una onda P clara, evidente y discernible en el electrocardiograma, puedo intuir que tengo una patada auricular adecuada y que ese porcentaje de sangre, 10-30% restante, está pasando al ventrículo. Y eso es muy importante porque me está garantizando que tengo un buen llenado ventricular. Resulta que esta fase se compromete y se afecta en ciertas patologías, como por ejemplo la fibrilación auricular. Recordemos que en la fibrilación auricular tenemos cientos, miles de focos de microcircuito de reentrada estimulándose de forma caótica en las aurículas y eso genera que yo no tenga una patada auricular adecuada. Tengo una aurícula que está fibrilando, no se está contrayendo de forma adecuada y por lo tanto se pierde ese mecanismo de patada auricular. Esta fase se encuentra abolida en esta patología. Por lo tanto, esa es una de las razones que permite entender por qué los pacientes con fibrilación auricular tienen riesgo tromboembólico. Hay muchas, explicaciones fisiopatológicas, pero esta es una de las razones. Al perderse la patada auricular o la sístole auricular, ese 10-30% de sangre que se encuentra retenido en las aurículas se genera un éxtasis venoso y comienza a formarse trombos que pueden almacenar donde en el apéndice auricular izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos trombos que se encuentran allí en cualquier momento pueden disiparse, salirse de los apéndices auriculares, ir a la circulación sistémica, ir al cerebro y producir una trombosis cerebral y por lo tanto un ataque cerebrovascular isquémico. ¿De acuerdo? Entonces, importante entender este mecanismo de que en pacientes con fibrilación auricular se pierde la patada auricular. Entonces, importante esta fase 3 del ciclo cardíaco. Luego tenemos la fase de contracción isovolumétrica, donde aquí sí comienza a generarse un incremento importante en la presión del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho respectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Se denomina ISO porque la presión intraventricular que se está generando es importante, pero uno no es capaz de superar la presión de la arteria pulmonar o arteria aorta, por lo cual estas válvulas semilunares se mantienen cerradas, pero sí supera la presión de las aurículas, favoreciendo por gradiente de presión que se cierren las válvulas auriculoventriculares. Se cierra entonces la válvula mitral y ese cierre importante de la válvula mitral por la contracción isovolumétrica genera el primer ruido cardíaco. Ese primer ruido cardíaco se produce por el cierre de la válvula mitral. Es ISO porque se mantiene el volumen constante, el volumen no está cambiando, lo que está cambiando es la presión, aumentando la presión en las cavidades, sobre todo el ventrículo izquierdo, que es el que tiene importancia en el gasto cardíaco. Entonces miren por ejemplo acá como en la gráfica corresponde la B, genera aumento de presión, se mantiene un volumen constante, en esta fase alcanza su máximo volumen, de hecho en la fase previa lo alcanzó, el volumen telestólico ventricular izquierdo, donde ella tiene todo su ventrículo lleno y lo que va a hacer es eyectarlo. Pero en esta fase se está cargando, aumentó la precarga, tiene suficiente fuerza, pero necesita un poco más para poder abrir esta válvula aórtica. Entonces, en esta fase de contracción isovolumétrica que representa la activación y esa despolarización ventricular, se genera porque el calcio se está uniendo a la troponina C, favoreciendo la interacción actina-miosina, comenzando la contracción ventricular. Y esto genera en el electrocardiograma, esta fase, el complejo QRS, por lo cual el complejo QRS está representando en este momento lo que es el inicio de la contracción ventricular izquierda y derecha. Luego entonces, cuando la presión ahora sí superó la presión de la arteria aorta, entonces se abre la válvula aórtica, se mantiene cerrada la válvula mitral y la sangre comienza a salir con la suficiente fuerza y velocidad hacia toda la economía corporal. Comienzan entonces a perfundirse todos los tejidos porque la sangre salió de forma rápida en esta fase de eyección máxima. La presión alcanzó su máximo punto de equilibrio y por lo tanto superando las presiones, superando la poscarga del ventrículo izquierdo.
Entonces, esta fase es importante porque garantiza la perfusión de todos los tejidos y si hablamos del ventrículo derecho, garantiza la apertura de la válvula semilunar pulmonar, su paso hacia los pulmones, el intercambio de oxígeno y su regreso con sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda. Fase de eyección máxima. Aquí la podemos ver en la gráfica donde tenemos que alcanza o ya tiene su máximo volumen, pero comienza a disminuir su volumen y tiene su máxima presión. Luego tenemos el inicio de la relajación e inyección reducida y esta fase básicamente nos permite entender que ya se inicia la diástole ventricular. Se inicia la relajación, se comienzan a separar los puentes cruzados de actina y miosina, comienza el músculo miocárdico a relajarse, empieza a caer la presión intraventricular, a pesar de que la presión sigue bajando, sigue abierta la válvula aórtica, pero el flujo ya es más lento. Es una fase en la cual la eyección se reduce, pero comienza el ventrículo izquierdo y derecho a relajarse, a hacer una diástole ventricular efectiva, mientras que simultáneamente se empiezan a llenar las aurículas, recibiendo la sangre de las venas cavas y las venas pulmonares. Esta fase representa la fase diastólica o la fase de repolarización ventricular y esto se representa en el electrocardiograma con el segmento ST y con la onda T, que ambas representan la repolarización ventricular. Y luego tenemos entonces finalmente la fase de relajación isovolumétrica, en la cual básicamente la presión cae totalmente, acá se puede ver en el gráfico, cae completamente la presión, ya se queda con poco volumen en los ventrículos, se relajó por completo y como la presión disminuyó tanto, pues la presión de los lechos sistémicos de la aorta es mayor a la del ventrículo izquierdo y respectivamente arteria pulmonar a ventrículo derecho, favoreciendo el cierre de la válvula aórtica y este cierre conlleva al segundo ruido cardíaco. Entonces, recapitulemos. El cierre de la válvula mitral corresponde al primer ruido cardíaco y el cierre de la válvula aórtica, en este caso, al segundo ruido cardíaco. En esta fase de relajación isovolumétrica se denomina ISO porque el volumen se mantiene constante. Lo que cae es la presión disminuye porque eyectó todo su contenido, se relajó por completo, se separan los puentes cruzados de actina y miosina, no hay contracción muscular, hay simplemente una fase de relay o de relajación del músculo miocárdico y por lo tanto volumen constante que hace que se mantenga el volumen en la cavidad ventricular sin ninguna alteración. Recordemos que, ojo, a pesar de que dice isovolumétrica, recordemos que el ventrículo no eyecta todo su contenido. El ventrículo siempre se queda luego de una eyección máxima con un porcentaje residual de sangre, no eyecta el 100%. Él nunca se queda vacío, siempre se queda con un porcentaje que usualmente es el 40% del total de lo que eyectó. Por eso tenemos que la fracción de eyección normal del ventrículo izquierdo usualmente está entre 55 y 60%, varía un poco según la literatura y según las edades de las personas. Pero entonces entender que ISO es volumen constante, pero nunca queda un volumen en cero, siempre queda un volumen residual de sangre en los ventrículos, sobre todo ventrículo izquierdo. Y finalmente tenemos a lo mismo, empezamos otra vez el ciclo, llenado rápido, ya se llenan las aurículas, llenado rápido al ventrículo izquierdo y derecho y ciclo que se continúa constantemente y que va variando de acuerdo a la cronotropía del paciente, la fuerza de contracción miocárdica y eso es un ciclo que denominamos como el ciclo cardíaco. Entonces, en resumen, aquí tenemos todas las fases del ciclo cardíaco según Lewis y Wiggers. Recordemos que las fases de la contracción del ventrículo izquierdo son la contracción isovolumétrica, la fase de eyección máxima y en la relajación o diástole tenemos el inicio de la relajación y eyección reducida, relajación isovolumétrica, llenado del ventrículo izquierdo en la fase rápida, llenado lento ventricular izquierdo y sístole o patada auricular. Estas son entonces las 7 fases del ciclo cardíaco. Y básicamente todo esto era para explicarles y para que entendieran que todo lo que explicamos ahora de estas 7 fases pasan de esta forma, de la forma en la cual tenemos que saber que esto es lo que ocurre, que la contracción de las aurículas es simultánea y la contracción de los ventrículos es simultánea y esto ocurre en cuestión de segundos.
El ciclo cardíaco, dependiendo del cronotropismo, suele ser básicamente lo que representa un latido cardíaco. Esto es el ciclo cardíaco, un latido. Entonces, los latidos cardíacos normales, todos sabemos, van de 60 a 100 latidos por minuto, y ese ciclo cardíaco depende mucho de la frecuencia cardíaca, y diferentes patologías pueden generar que haya inestabilidad o que se afecte el ciclo cuando son taquicardias malignas colapsantes, sobre todo las ventriculares, e incluso pacientes también con bradiarritmias importantes, sobre todo donde no existe un acoplamiento ventricular arterial efectivo y donde hay disociación aurículas y ventrículos, como los bloqueos auriculoventriculares o bloqueos de tercer grado. Entonces, ya para terminar, recordarles sencillamente que la onda P representa esa activación y despolarización auricular, que el complejo QRS representa la despolarización ventricular, que el segmento ST y T la repolarización ventricular, que el intervalo PR corresponde desde el inicio de la P hasta el inicio del complejo QRS y representa desde que se activan las aurículas hasta que se genere la contracción y activación ventricular. El segmento PR básicamente representa ese espacio de tiempo que debe pasar o en el cual se enlentece el flujo la corriente eléctrica en el nodo AV para permitir el llenado ventricular durante las fases previas que mencionamos de llenado rápido, llenado lento y patada auricular. Más adelante terminaremos explicando el resto de intervalos, segmentos y todas las representaciones electrocardiográficas. Muchas gracias, espero que este video haya sido de su agrado. No olviden compartir este video con las personas que les pudiera servir. Suscríbanse a este canal, activen la campanita para que YouTube les avise de los siguientes videos y nos vemos más adelante en la próxima clase. Así que bendiciones para todos. Saludos.